Bueno, el tema general que hemos estado predicando y enseñando tiene que ver con los atributos de Dios, con el carácter de Dios, y hemos venido meditando, aprendiendo sobre este tema. Iniciamos hablando de los decretos de Dios, las determinaciones de Dios. También ya hablamos de la omnisciencia de Dios, ese Dios que todo lo sabe, ese Dios omnisciente que no aprende algo nuevo cada día porque Él ya lo sabe todo. Hablamos no solamente de la omnisciencia de Dios, sino de la presciencia de Dios. No solamente conoce todo, sino que lo conoce por anticipado además. Hablamos de la supremacía de Dios, Él es el Altísimo, de la soberanía de Dios, todo está bajo su control absoluto. Hablamos de la inmutabilidad de Dios, Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es Dios, el Dios perfecto de la Biblia, el Dios creador del universo, sustentador de todas las cosas. Y bueno, hoy vamos a hablar de su santidad, la santidad de Dios. Kadosh, hebreo, santo, que significa separado. Dios es aparte, hermanos. Él no es como nosotros en lo común, en la comunidad. Santo, apartado, mantenerse separado de lo impuro. Quiere decir en hebreo, separado. Lo que es santo se aparta de lo común y se considera sagrado debido a su condición limpia y pura. Dios, su santidad. Nuestro texto, hermanos, Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Váyase al último de los libros inspirados por el Espíritu Santo. Apocalipsis 15, 4. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 15, 4. Dice la palabra de Dios así, síganme con su vista. Versículo 4, pregunta: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, si solamente tomáramos este versículo hoy, pudiéramos considerar varias cosas. Dice el texto, pues solo tú eres santo. La santidad absoluta, hermanos. Usted dirá, los ángeles también son santos. Sí, también son santos, pero no como Dios. La santidad de Dios, hermanos, según este versículo, nos debe conducir como su pueblo a temerle, a temerle. ¿Quién no te temerá, oh Señor? El temor de Dios, hermanos, dice los salmos, los proverbios, repletan sus líneas hablando, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. La santidad de Dios, entonces, hermanos, nos debe conducir como su pueblo de Él a temerle, a reverenciarle. Según este versículo también, la santidad de Dios, volteen a ver acá, hermanos, dejen a los muchachos, los van a ver todo el día al rato. La santidad de Dios también nos debe conducir a glorificarle. El texto dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Vivir para su gloria. La santidad de Dios nos debe conducir a adorarle. Dice el texto, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. La santidad de Dios debe de guiarnos como pueblo de Dios a temerle, a glorificarle y adorarle. Dice el texto, todos sus juicios son santos.
no es justicia humana, sujeta a error, sino es una justicia santa, justa. Y en el Apocalipsis podemos ver más adelante, y su pueblo elegido al final de los tiempos estará reunido por toda la eternidad, una vez glorificados, dándole el honor y la gloria para siempre, arrojando las coronas delante de él, que es santo, únicamente santo. Sus juicios se han manifestado para el pueblo de Dios, para vida eterna, para salvación, para glorificarle eternamente y para siempre. Pero sus juicios también tienen que ver con su ira santa, que también se habrá desatado sobre todos sus enemigos, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, solo Dios, cuando dice el texto, pues solo tú eres santo, es que la santidad de Dios es única. Él está separado de todo, absolutamente todo. Dice 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová. No hay santo como Jehová, único en santidad absoluta. Solo Dios es infinita, independiente e inmutablemente santo. Con frecuencia en la Biblia encontramos cómo Dios es llamado el Santo. Si usted checa Isaías 57:15, lo podemos corroborar. Isaías 57:15. ¿Lo tiene? Dice Isaías 57:15, porque así dijo, ¿quién? El alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, cuyo nombre es el Santo. Y lo es, porque en él se halla la suma de todas las excelencias morales. Tal vez todos los atributos de Dios giran en torno a su santidad. Es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Busque 1 de Juan 1:5, por favor. 1 de Juan 1:5. Vamos a estudiar la palabra. 1 de Juan 1:5. ¿Ya lo tiene? Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Y qué? Y no hay, ¿cuánta? Ningunas tinieblas en él. Él es la santidad absoluta. El gran Dios, dice la Escritura, es magnífico en santidad. Éxodo 15:11. Por eso leemos, muy limpio eres tú de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. Muy limpio eres tú de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hermanos, el tema de la santidad de Dios lo encontramos en toda la Escritura, en toda la Escritura. El profeta Isaías, antes de su llamado, él cuando contempló la santidad del Señor, él cuando escuchó a las huestes celestiales decir, santo, santo, santo es el Señor, el profeta Isaías pegó un grito, hermanos, despavorido. ¡Ay de mí!, dice Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre
inmundo de labios, Isaías 6:5, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El ministerio del profeta Isaías partió una vez que contempló la santidad de Dios y escuchó a esos seres angelicales decir: santo, santo, santo. Entonces él dio ese grito de angustia: ay de mí que soy muerto. Hermanos, jamás podremos partir una vida en Cristo si antes no estamos seguros de la santidad absoluta de nuestro Dios. ¿Quién irá por vosotros?, dice el Señor. Y Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Y entonces uno de los seres angelicales fue y con un carbón encendido tocó sus labios, y esos labios inmundos ahora estaban listos para testificar de la santidad de Dios. Igual el pueblo de Dios hoy, estábamos muertos en pecados, pero Dios, por su grande amor con que nos amó, por su rica misericordia, nos dio vida cuando estábamos muertos. Ese carbón encendido llegó a nuestros labios, y cuando ese carbón encendido, el Espíritu Santo, viene a nuestras vidas, estamos listos para poder proclamar la santidad de Dios, y también estamos listos para entender lo que el Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. El escritor a los Hebreos dijo y escribió: sigan la paz con todos, pero sigan también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Vamos a hablar de algunos aspectos de la santidad hoy, amados hermanos, y mi oración es que todos nosotros, todo el pueblo de Dios, una vez entendiendo la santidad de Dios, nos lleve a ver el pecado como Él lo ve. Y en primer lugar vamos a hablar aquí de que la santidad de Dios se muestra, se ve, nos lo hace ver a través de sus obras, a través de lo que Él hace. Todo lo que Él hace que emana de la santidad absoluta, por tanto todo lo que Él hace es perfecto, es perfecto. Cuanto sea santo es sano, porque el mal es una enfermedad moral, pero Dios, que es perfecto en santidad, lo que Él hace, lo hace perfecto, lo hace bien, y eso da testimonio de la santidad de nuestro Dios. Vea por favor simplemente un texto, Génesis 1:31, porque nada que no sea excelente puede proceder de Dios. ¿Escuchó bien? Nada que no sea excelente puede proceder de Él. En el principio declaró todo lo que había hecho con un lema: bueno en gran manera, bueno en gran manera, bueno, superlativo, perfecto. Y esta frase la repite una y otra vez alrededor del texto de Génesis capítulo 1 versículo 31. La santidad de Dios se muestra en sus obras. Nada, repito, que no sea excelente puede proceder de Él. Él declaró todo lo que había hecho bueno en gran manera. Génesis 1:31, ¿qué dice? Y vio Dios todo lo que había hecho, no una parte, todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, todo. Entonces, todo lo que Él hace es de excelencia. Al hombre lo hizo recto, a imagen y semejanza de su creador. Eclesiastés 7:29, hermanos, vayan allá.
Toda la creación la hizo buena en gran manera. Al hombre, cuando llegó a él, lo hizo recto. Eclesiastés 7:29, dice el texto: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿cómo? Recto. Pero bueno, nosotros todos lo echamos a perder. Pero ellos buscaron muchas. Por eso Dios es separado, hermanos, de lo común. Porque el hombre, después de la caída, por un hombre entró el pecado y entró la muerte. Pero gloria a Dios que por otro hombre, nuestro Señor Jesucristo, entró la vida y la resurrección. Entonces la santidad de Dios se muestra en sus obras, bueno en gran manera. Al hombre lo hizo recto. Y usted dirá, ¿y los demonios y los ángeles que cayeron? También. Pero los ángeles que cayeron fueron creados santos. Leemos en Judas 6 que ellos abandonaron su propia morada. Judas 6. Abandonaron su propia morada. ¿Y de Satanás? De Satanás está escrito: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. La santidad de Dios la podemos contemplar en sus obras perfectas, buenas en gran manera. En segundo lugar, la santidad de Dios también se manifiesta en su ley. En su ley. Esta ley prohíbe el pecado en todas sus manifestaciones. Por eso leemos en Romanos 7:12, la ley a la verdad. Romanos 7:12, la ley a la verdad es que es santa, y el mandamiento justo y bueno. ¿Ya vio? Entonces la santidad de Dios también se manifiesta en su ley. Es una ley perfecta, no es una ley humana como la que regula a los hombres aquí en la tierra, que fue hecha por hombres, imperfecta. Tan imperfecta es que hasta un recurso las tumba fácilmente. Pero a diferencia de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y cuando hablamos de su ley, de su palabra, hablamos de toda la Biblia, del Génesis no solamente hasta Malaquías, sino toda la palabra de Dios se expresa así: es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno, porque emana de Él, emana de su perfección santa. Dice el salmista: el precepto de Jehová es ¿qué? Puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son, ¿qué dice? Todos justos. Salmo 19, 8 y 9. Entonces, vean cómo la santidad de Dios primero se muestra en sus obras, luego se muestra en su ley, en su palabra, y en tercer lugar, la santidad de Dios también se manifiesta en la cruz. En la cruz se manifiesta a tal magnitud que llevó al Hijo de Dios a pegar un grito de angustia: Eloí, Eloí, lama. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has? Y usted se ha detenido a pensar eso muy bien.
¿Sí lo captó ya, amado hermano, eso? Cristo en la cruz estaba cargando mi pecado. Si usted es un hijo de Dios, también el de usted. Y entonces el Padre, que es perfecto en santidad, que no puede ver con sus ojos, como ya leímos, no puede ver con sus ojos el pecado, tuvo que apartar la mirada porque en él no hay una milésima de maldad. Él es perfecto en santidad, pero el Hijo de Dios cargaba el pecado de su pueblo. Y por eso Cristo exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado y me has abandonado? ¿Por qué? Por la perfección de la santidad de Dios. Vea usted el Salmo 22, por favor. Salmo 22. Un salmo profético, un grito de angustia y un canto de alabanza. Salmo de David. Es lo que David va a escribir proféticamente, ocurriría años después, muchos años después. Pero dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has? Pero ve el versículo 3. ¿Cómo dice? Pero tú eres santo. Dios es santo. Cristo en ese momento cargó el pecado de su pueblo y por eso hubo esa. Pero David, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero tú eres santo. Tú eres santo. La santidad divina se manifiesta en la cruz. Jamás apareció más atractiva y hermosa que cuando la faz del Salvador estaba más desfigurada por los gemidos de la muerte. Cuando Dios esconde de Cristo su faz sonriente y le hunde su afilado cuchillo en el corazón, haciéndole exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo adora esa perfección divina, pero tú eres santo. Tú eres santo. Qué salmo, hermanos, tan maravilloso, que nos llena de confianza. Y eso nos lleva a considerar algunas cosas interesantes y muy importantes para la iglesia. En primer lugar, amado hermano, tenemos que decir entonces que Dios odia todo pecado. Dios odia todo pecado. La razón, porque Él es santo. El pecado apartó los ojos de Dios del Hijo. El pecado del hombre llevó al Hijo de Dios a la cruz. Él ama todo aquello que es conforme a sus leyes, pero Él aborrece todo lo que es contrario a sus leyes. Su palabra así lo dice. Vamos a pasear un poco al libro de Proverbios, por favor. Capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 32. Vea usted aquí cómo Dios odia todo pecado. Proverbios 3:32, ¿lo tiene? Dice: porque Jehová, ¿qué? Abomina al perverso. ¿Ya lo leyó? A veces decimos fácilmente: es que Dios ama al pecador, ¿verdad? Aquí dice lo contrario, ¿no? ¿O no? ¿Verdad que sí? Porque tenemos una frase muy trillada. Decimos, Dios aborrece al pecado y ama al pecador. No, Dios aborrece al pecado y al pecador también, hermanos. ¿Quiere ver otro texto más? Proverbios 15:26. Ahí mismo, adelantito. Proverbios 15:26. Chéquelo, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice el texto: abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Y cuando hablamos de abominación, hablamos de una palabra muy fuerte.
de una actitud de desprecio de Dios. De ello se desprende, hermanos, que Él necesariamente ha de castigar el pecado. Dios ha de castigar el pecado. Dios castigó el pecado de nosotros a través de Jesucristo. Pero el pecado no pasa desapercibido para Dios. No es como yo, que puedo cometer pecado y a veces ni cuenta me doy, o a veces me solapo a mí mismo, a veces me hago el tío Lolo, como decía mi madre. No, Dios aborrece al pecado y Él lo tiene que castigar, porque la paga del pecado es muerte. No es un juego, es la palabra santa de un Dios santo. El pecado no puede escapar a su castigo porque Dios lo aborrece. Y Dios ha perdonado a menudo, escuche bien esto, Dios ha perdonado a menudo a los pecadores. Usted y yo, Pablo decía, yo voy a la punta de la fila, yo voy a la punta de la fila, yo soy el primero de los pecadores. Sí, claro que sí, gracias a Dios que Dios ha perdonado a menudo a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. El pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro haya llevado ese castigo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. Hebreos 9:22. El pecado tiene que ser castigado. Gloria a Dios mediante Jesucristo, que perdonó el pecado de su pueblo. Lo perdonó, pero no lo pasó por alto Dios. Dios no lo puede pasar por alto. Dios no dice, es un pecado muy chiquito. No, su santidad perfecta no lo permite. Ese es el Dios el que reverenciamos, el Dios creador y sustentador del universo, que es santo, santo, santo. Por eso se advierte Nahum 1:2, Nahum 1:2. ¿Ya está acá? ¿Me avisan? Dicen a 1:2, Jehová es Dios ¿qué? ¿Y qué? Jehová es y lleno de indignación, se venga de sus y guarda enojo para sus enemigos. ¿Sí lo leyó bien? Pero nosotros creemos que Dios es bien buena onda, ¿verdad? Sí, Dios es bueno, es misericordioso, es amoroso, pero vea, cuando estudiamos la santidad de Dios, nos debe quedar claro que Dios al pecado lo abomina. Y por eso Dios, su actitud de dejar, sí, esas palabras de Dios, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, cuando se bautiza, no son las mismas palabras que cuando Cristo está en la cruz, que lo lleva a Él a dar un grito de angustia, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero dice Él, pero bendito seas porque tú eres santo. ¿Quiere ver algo? Usted dirá, el mundo, dice, el mundo, no la iglesia. Y el mundo no tiene que influenciar a la iglesia. La iglesia tiene que influenciar al mundo. La iglesia es sal y es luz. La iglesia no tiene por qué imitar al mundo pensando que le hacemos un favor a Dios. La iglesia no tiene por qué traer la música rap del mundo para que los jóvenes lleguen aquí, ni la música cumbia para que los muchachos lleguen aquí. No le hacemos un favor a Dios. Dios tiene un libro completo de todos aquellos que han heredado la vida eterna. Hay un libro de la vida, ya está escrito. ¿Cuándo se escribió? ¿Ayer? No, antes de la fundación del mundo. Si usted es un hijo de Dios, su nombre ya se escribió, no ayer, ni cuando usted se llegó a su momento de su conversión por la misericordia y la gracia de Dios. A Dios no le hacemos favores, porque Dios es omnisciente y conoce las cosas anticipadamente. Dios es santo, no lo humanicemos, no lo hagamos a nuestro gusto, a nuestro placer, a lo que a mí me gusta.
Dios es santo inmutablemente. Dios no es más santo hoy que ayer, o será más santo mañana que hoy, porque Él es santo eternamente y para siempre, desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Él es santo perfectamente. Como cuando hablamos de su omnisciencia, ¿no? Pareciera ser que creemos que Dios hoy, a ver qué nuevas cosas aprende hoy Dios, ¿no? No, Dios no aprende ninguna cosa nueva hoy ni mañana, porque Él ya lo sabe todo. Y el mundo dice, pero uno, ¿qué dice el mundo? ¿Un pecado qué? No es ninguno para el hombre, pero para Dios, mucho. Hermanos, por un pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres del Edén. No tuvieron que pecar mucho. Con un pecado, Dios, que es santo, desterró a Adán y a Eva del Edén. ¿Ya vio que para Dios uno es muchísimo? Moisés fue excluido de Canaán a causa de un pecado. ¿Escuchó bien? Moisés hizo multitud de cosas buenas, pero un pecado, uno. Dios le dijo, lo siento mucho, pero no vas a entrar a Canaán. Por un pecado, el siervo de Eliseo, por un pecado fue castigado con lepra. Por un pecado. ¿Quiere más? Un último. Ananías y Zafira fueron fulminados por un pecado. Por eso la multitud de pecados que el Salvador Jesucristo llevó en la cruz por todo su pueblo, llevó al Padre, que es santo, 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 a desviar su mirada, porque como escribe Habacuc, tus ojos no pueden contemplar el agravio, el pecado. Si tenemos que predicar hoy, es en contra del pecado. Cuando hablamos de la santidad de Dios por un pecado, entonces no crea usted que un pecado para Dios es ninguno. No, para Él sí. Pero ¿qué dice el hombre hoy? La Biblia dice que el hombre hoy a lo bueno, ¿cómo le llama? Malo, ¿verdad? Y a lo malo, ¿cómo le llama? Bueno, ¿verdad? Y entonces el hombre ya no le llama pecado. Ahora cuando un hombre mata a alguien o comete un delito, le llama delito o crimen, ¿verdad? A lo grave. Y a lo menos grave le llama un defecto o un error. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice, Dios está airado todos los días contra el impío. Salmo 7:11. Chéquelo. Salmo 7:11. ¿Ya está? Gracias. Dios es juez justo. Eso queda claro, ¿ah? Dios es juez, ¿qué? Justo. El pueblo de Dios, cuyo pecado ha sido perdonado por la gracia de Dios, tendrá vida eterna. Pero el pueblo impío, los que se rebelaron contra Dios, el pueblo no elegido, también recibirá sentencia de un juez justo. Él no dará por inocente al culpable, porque Él es Dios. Y dice el texto, Dios es juez justo. Pero nosotros malentendemos esto y nos han puesto muchos ejemplos los hermanos que han predicado aquí. Yo mato a un hombre hoy
me llevan con el juez y el juez me dice, déjenlo, porque yo soy bien misericordioso y bien amoroso. ¿Está bien? ¿Ese es un juez justo? Por supuesto que no, pero nosotros así lo hemos pensado. Y eso es lo que hemos creído. Pero Dios no dará por inocente al culpable. Y si este mató, este va a la cárcel. Ese es un juez justo. Igual un pecador no redimido. Igual un pecador cuyos pecados no han sido perdonados por Dios. Ese pecado tiene que ser castigado. Y el pecador también. Dios es juez justo y Dios está bien feliz contra el impío todos los días. Airado contra el impío. Damos gracias a Dios por el pueblo elegido, cuyos pecados han sido perdonados, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios en la riqueza de su misericordia nos dio vida juntamente con Él mediante Jesucristo, por la gracia de Dios, no por mérito de nosotros. Nosotros no tenemos ningún mérito, porque la salvación es de Jehová, ¿cierto? O sea, usted no puede decir, no, es que yo sí, yo busqué, yo me arrepentí, yo busqué. Nada, ningún mérito. No tenemos ningún mérito. Todo el mérito es de Dios. Pero aparte de que Dios odia todo pecado, porque Él es santo, porque Dios es santo, número 2, debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. ¿Cómo debemos acercarnos a Él? Con la máxima reverencia. Y esto no quiere decir que le voy a hablar de usted. Usted no va a encontrar en la Biblia a ningún pasaje donde sus hijos le hablen de usted, le hablan de tú, Dios Todopoderoso, todo esto. No, eso no tiene nada que ver con la reverencia. Más bien, tener en mente el Salmo 89:7. El Salmo 89:7. Dice, chéquenlo. Dios, ¿qué? ¿En dónde? En la gran congregación. En la congregación, Dios es ¿qué? Temible. De los santos. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Sí, Él es formidable, pero Él es ¿qué? Dios terrible en la grande congregación de los santos. Si le preguntáramos al pueblo de Sodoma y Gomorra, lo entenderían bien. Dios terrible. Si le preguntáramos a la generación de Noé, dirían, sí, Dios es terrible. Reverencia. Debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia, con la máxima obediencia. Dice el Salmo 99:5, ensalzad a Jehová nuestro Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? Y postraos, y otra versión dice, y encorvaos o postraos ante el estrado de sus, ¿por qué? Postrado. Utiliza la figura de la postrar, porque la palabra adorar viene de ahí, de postrar. Acerquémonos a Él con humildad, en la postura más humilde, postrados ante Él. ¿Se acuerda usted la primera vez cuando Moisés se acercaba a la zarza ardiendo? ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo Dios? Quítate tus zapatos. Quita tus zapatos de tus pies. Porque el lugar que pisas, ¿qué? Y no se refiere al suelo. Se refiere a Él. Él es santo. Acérquese, dice con reverencia. A ver, Éxodo 3:5, por favor, Eddie. Éxodo 3:5. Vamos a recordar el texto, no lo sabemos, pero podemos leerlo. Éxodo 3:5. Y dijo, ¿qué le dijo? No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, y repito, no se refiere al suelo, a la tierra, a las piedras,
se refiere a su presencia. Por eso, cuando vamos a Dios, hay que hacerlo con la máxima reverencia. Hoy se le falta el respeto a Dios, hermanos, en las propias congregaciones. No nos acercamos a Él con reverencia. Nos acercamos a Él en buena onda, ¿no? No con orden, no con temor, sino como si Dios fuera un cuate más de entre nosotros, para que le guste lo que hacemos, pensando que Él le agradan las cosas que el hombre hace. Pero también a Él hay que servirle, hermanos, con temor. Salmo 2:11, al pueblo de Israel le dijo: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico 10:3 dice: cuanto más temerosos nos sintamos ante su santidad inefable, más aceptables seremos al acercarnos a Él. En mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y resumo la frase: cuanto más temerosos nos sintamos ante su santidad, más aceptables seremos al acercarnos a Él. El pueblo de Israel, cuando vio el monte que humeaba, tuvo miedo. Le dijo a Moisés: ve tú, nosotros aquí nos quedamos a distancia. Y si un animal se cruzaba por ahí, caía fulminada. Entrar al lugar santísimo, los sacerdotes cuando entraban ahí el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar hasta preparado, porque si entraba sucio, dicen algunos que llevaba hasta una especie de castañuelas, ¿no? Y hasta una cinta, porque si el sacerdote entraba sucio, ahí caía fulminado, y lo tenían que sacar con la cuerda con la que él entraba. Eso está en la palabra de Dios. Pero nosotros hoy pensamos que Dios es otra cosa menos santo, santidad. Hermanos, y en tercer lugar, porque Dios es santo, deberíamos desear nosotros ser hechos conformes a Él. Su mandamiento es, Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque escrito está desde antes, pero hoy lo vuelvo a escribir, porque el Espíritu Santo me lo ha revelado otra vez, y ahí les va otra vez. Está escrito: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Por eso deberíamos desear hechos conformes a Él. Y el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los elegidos de Dios, vivimos cada día en ese temor de ser santos como Él es santo. Eso lo hace la iglesia. El hombre de afuera del mundo no. Ese vive conforme a los rudimentos de este mundo. Ese vive conforme a lo que le manda el príncipe de la potestad del aire. Por eso allá matan, allá secuestran, allá asesinan, allá roban, allá todo, allá hay toques de queda, y Morelos está sumido en la delincuencia y en la maldad. Allá afuera es normal que pase eso, yo no me espanto de eso, pero lo que sí me espantaría es que la iglesia de Dios viva como vive el mundo. Eso sí me espantaría, porque la iglesia de Dios ha sido apartada también. De ahí viene la idea: Dios es santo apartado, y la iglesia es eclesia, sacados hacia afuera, porque somos sal y somos luz. Y eso sí nos debería de espantar. Hay gente que dice: vamos a hacer marchas al Zócalo en contra de la violencia. Y me han invitado: pastor, vamos a hacer. Yo digo: yo que voy allá, si esto es normal, si el príncipe de la potestad del aire lo está gobernando, lo está dirigiendo, Él mueve todo. Pero Dios es soberano, a Él no se le escapa nada de eso. Pero su iglesia ha sido sacada de afuera, ha sido apartada. ¿Para qué? Para hacer sal y para hacer luz. Y por eso está el mandamiento. Dice Dios: sean santos porque yo soy santo. Yo soy apartado, yo estoy aparte, pero ustedes también yo los he apartado del mundo.
no se nos manda, fíjense bien, Dios no nos manda a que seamos omnipotentes, ¿o sí? Tampoco nos llama a que seamos omniscientes como Dios, pero sí nos llama a ser santos. Y eso, dice Pedro, en toda conversación. ¿No sabe algo la palabra? ¿En toda qué? Primera de Pedro 1:15, por favor, vale la pena verlo. Primera de Pedro 1:15. ¿Qué dice la palabra? Sino como aquel que os llamó es que, eso está claro, ya. Sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Alguien tiene otra versión? En toda vuestra manera de vivir. En otra versión por ahí dice, y en toda conversación. Primera de Pedro 1:15, ¿no? ¿Ya está? Ajá. ¿Y el que sigue, qué más? ¿Ese es 15? Gracias, hermano. Muy bien. Esta es la mejor manera de agradar a Dios, hermanos. ¿Verdad? Esa es la mejor manera de agradar a Dios. ¿Cómo? Buscando la santidad, ¿verdad? Busquemos la santidad en Él. En Él. Busquemos la santidad en Él. Por cuanto solo Él es la fuente y manantial de la santidad. Que nuestra oración constante sea: el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Está? Y el mismo Dios de paz, ¿os qué? ¿Una parte? ¿Una partecita nada más? Completamente. Espíritu, alma y cuerpo. Que seamos guardados irreprensibles. ¿Para cuándo? Para que cuando Cristo venga nos encuentre de esa manera, en esa condición. A ver, creo que Primera Tesalonicenses 4, Primera a Tesalonicenses 4, Eddie, parece que hay un texto ahí. 4:3, del 3 al 8, ¿no? Del 3 al 8, ¿ya lo tienen por ahí? ¿Qué dice, hermanos? Pues la voluntad de Dios es ¿qué? Bueno, eso queda claro, ¿ah? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál? Tu santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Sigue hablando de santidad. Versículo 5, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y finalmente el 8, así que concluye, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Él mora aquí, ¿verdad? Él mora en nosotros, el Espíritu Santo. Bien, entonces hemos dicho cómo se ha reflejado la santidad de Dios, pero hay un punto más, hermanos. La santidad de Dios es la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. Todo lo que hemos visto aquí aplica a la persona de Jesucristo. Jesucristo es Dios, por tanto Él es santo. Jesucristo lo declaró así en Juan 10:30. Juan 10:30, ¿cómo dice? Hablando de la deidad de Cristo. Yo y el Padre somos dos. Uno. La santidad del Padre aplica a la santidad del Hijo.
Juan 10, 37 y 38. La santidad de Dios es la santidad de Cristo. Juan 10, 37 y 38 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesucristo es santo. Jesucristo es Dios. Juan 12, 45, por favor. Juan 12, 45, dice la palabra: y el que me ve, ¿a quién ve? A quien me envió. Hermano, la revelación máxima de Dios. Dios se reveló a través de su creación. Dios se reveló a través de su palabra. Pero en estos postreros días, en los días de hoy, se ha revelado por medio de ¿quién? De Jesucristo, quien es Señor de todo. De todo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y el que me ve, ve al que me envió. Y el que me ha visto a mí, Juan 14, 7 al 9, ¿ha visto a quién? Al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesucristo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué? Muéstranos al Padre, ahí nos vemos. Con eso ya no hay más dudas. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, que no me ves? Soy su máxima revelación. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Jesucristo, hermanos, se encarnó. Dios se encarnó en Cristo. Y el hombre pudo contemplar la misma gloria del Padre. Juan 1, 1, 2 y 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Jesucristo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es Dios, bendito por los siglos. Romanos 9, 5. Y con este versículo, amados hermanos, llega un alivio al corazón de su iglesia en saber que Jesucristo es Dios, es el Señor. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La santidad del Padre es la santidad del Hijo. Jesucristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:5. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Colosenses 1:5 y Colosenses 2:9 dice 1:5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿El que sigue? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. Hermanos, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios, ¿qué? Dios con nosotros. Dios nos visitó. Dios pisó esta tierra. Jesucristo se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Pero qué cree? Habitó con nosotros, se hizo hombre. ¿Pero qué creen? Sin pecado. Sin pecado. La perfección divina se encarnó en el Hijo de Dios. Hebreos 4:16. Y tenemos que decir: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente. Invita a su iglesia, invita a su pueblo. Nos invita a nosotros como su pueblo, como su iglesia. Acerquémonos pues, nerviosos, temerosos, con miedo, con reverencia, pero con confianza. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia sublime de Dios, para alcanzar ¿qué?
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Colosenses 2:9 ya lo leímos, ¿verdad? Entonces la santidad de Dios es la santidad del Hijo. Su santidad perfecta, gloriosa. Y la Biblia dice que Él se hizo hombre y padeció muchas cosas, pero dice el escritor, pero sin pecado. Por eso Cristo fue el Cordero perfecto, hermanos. Juan el Bautista dijo, ahí viene el Cordero de Dios. ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. Solamente Él es el autorizado para perdonar el pecado del hombre. Y ese pecado tiene que ser perdonado, porque si el pecado no se perdona, iremos al infierno y la ira de Dios se desatará. El pecado tiene que ser perdonado, pero solamente hay uno que lo puede perdonar. Por eso cuando Él hizo algunos milagros, cuando levantó ahí a un paralítico, ¿se acuerdan? Que le empezaron a reclamar, empezaron a decirle, ¿qué es más fácil, verdad? Dijo, el que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Dijeron, pues decir que perdonar pecados. Solamente Cristo es autorizado para perdonar pecados, pero Él puede hacer todas las cosas. Y no solamente perdono pecados, no solamente tengo la autoridad para perdonar los pecados, sino también yo le digo a este hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Que Él es Dios, omnipotente, santo, que odia el pecado, aborrece al pecador. Pero yo te invito hoy, y yo digo, ven pecador a Cristo, ven al santo, pero ven arrepentido, ven arrepentido de tu pecado, para encontrar el perdón de Dios. Porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de Dios. Y si el pecado del hombre no es perdonado por el único facultado para hacerlo, que es Jesucristo, no hay vida, hay muerte. Por eso yo te invito, pecador, que Dios no te ha llevado a un arrepentimiento porque sigues practicando el pecado. Tu vida es la misma, no ha pasado absolutamente nada, no hay evidencias de tu salvación. Si tú mueres hoy, tú irás al infierno, porque Dios es justo y la ira de Dios se desatará sobre los hijos de desobediencia, como la desató en Sodoma y Gomorra, como la desató en el tiempo de Noé, así también desatará su ira sobre aquellos que no vengan en arrepentimiento a Dios, sinceramente, con el corazón en la mano, negro. Hay que venir al Salvador para que Él pueda cambiar el corazón sucio, enfermo, quitarlo y que nos dé un nuevo corazón, un corazón de piedra, convertirlo en un corazón de carne, que sea un corazón diferente, con nuevos afectos, con nuevos objetivos en la vida. Eso solamente lo puede hacer Él, nadie más. Yo no te estoy diciendo a ti que hoy vengas y le abras la puerta de tu corazón al Señor y que Él está tocando tu puerta y que si tú le dices que no, Él se va a sentar en la banqueta bien triste y va a llorar porque tú no quieres aceptarlo. Yo no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es algo muy diferente. Yo quiero decirte que el nombre de los elegidos de Dios está escrito en el libro de la vida. Y ese libro se escribió desde antes de la fundación del mundo. Y si tu nombre está escrito en ese libro de la vida, pero tú todavía no has venido en arrepentimiento al Salvador, al Santo, yo te invito para que vengas en arrepentimiento hoy al Salvador, al Santo. Ven arrepentido de tu pecado, confiésalo, porque Él es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Y clama a Dios que Él tenga misericordia de ti, que su Espíritu
trabaje en tu corazón para que te haga sentir un pecador perdido y te haga sentir la necesidad de un Salvador, la necesidad de Cristo en tu vida. Voltea a la cruz y mira al crucificado, mira al Hijo de Dios, mira al Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Ven a Él en fe, ven a Él para que Él tenga misericordia y Él te pueda salvar, para que tengas paz en tu corazón, no le tengas miedo a la muerte, sino que puedas decir como Pablo: yo si me muero es ganancia, y si vivo es para Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Clama a Dios para que Él tenga misericordia de ti, porque de Él es la salvación. Él salva y Él condena. Él ama, pero también abomina. Te invito para que te humilles delante de Él con temor, con reverencia. Quizá Él quiera perdonarte y salvarte de tu pecado. Quizá tu nombre está escrito en el libro de la vida y hoy es el día en que Él te está llamando al arrepentimiento y a la fe. Tal vez sea hoy. Con esa actitud vamos a orar. Cierra tus ojos.